Buenas noches, aquí estamos nuevamente desde Manantiales de Piedad, procurando llevar la palabra de Dios tan fielmente como nos sea posible, así que estamos felices también porque Dios nos permite estar aquí. Gracias a Dios por todo lo que está hablando, lo que está haciendo, como Dios nos está ayudando, como Dios nos está permitiendo vivir este tiempo. Hay muchas cosas por hablar, muchas cosas por decir. Realmente necesitamos en este tiempo tener más claro la palabra de Dios, tener más claro hacia dónde vamos, tener más claro una lectura bíblica. Anoche precisamente hablábamos con los hermanos en una reunión por Skype que tenemos de lo necesario que es entender las Escrituras, conocerlas. No significa que tengamos que conocer en profundidad, ni que seamos eruditos, ni teólogos, ni nada por el estilo, sino conocer las Escrituras por una cuestión simple. Es muy importante conocer la verdad y es muy importante conocer lo que realmente dice la Escritura. ¿Por qué? Porque la única forma que tenemos de saber, de distinguir la verdad de la mentira es a través de su palabra. Por eso es que nos dedicamos a eso, dedicamos a estudiar, nos dedicamos a entender, a conocer, a explicar, a que nos expliquen. Por eso compartimos este tiempo. Bueno, gracias a Dios por poder estar aquí, gracias a Dios por ustedes que están del otro lado. Así que vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Estamos siguiendo esta serie de Proverbios. Estamos en Proverbios 10:27. Como base tenemos Proverbios 10:27 y tenemos estamos en la parte 25. Impresionante todo lo que tenemos para compartir todavía. Todavía queda mucho camino por compartir. Pero esta serie que vamos haciendo de Proverbios nos está ayudando a entender un poco más Proverbios, ¿no? Porque a veces lo leemos y no entendemos realmente lo que Proverbios nos dice. Y sabemos que Proverbios es sabiduría práctica y la práctica de la sabiduría. Así que vamos a ver. Proverbios 10:27, saben que Proverbios 10:27 dice... dice así, 10:27 dice así, el temor de Yahvé aumenta los días, pero los años de los malvados serán acortados. ¿Sí? Esa es la base que hemos tomado precisamente para poder entender a partir de este versículo todo lo que rodea el nombre del Señor. Todo lo que rodea el nombre Yahvé, que es el nombre personal del Dios de Israel. Tenemos allí, entonces, el temor de Yahvé aumenta los días, pero los años de los malvados serán acortados. Es importantísimo entender que tomamos este versículo como base porque luego vamos a seguir con cada uno de los pasajes que tenemos por delante. Pensamos en este tiempo que los gobiernos actúan sin que Dios intervenga, o que cada gobernante hace como quiere y lo que quiere, sin que Dios haga justicia. Nosotros pensamos que los gobernantes hacen lo que quieren, como quieren, sin que Dios haga justicia, y como pensamos a veces en nuestra impotencia, ¿no? Por ver cómo se hacen las cosas, que Dios está allí en los cielos, muy alto, y que no va a intervenir. Pero vamos a ver realmente qué dice Proverbios, el libro de Proverbios acerca de esto, ¿no? El Proverbios que vamos a ver ahora. Pero nos encontramos con los proverbios siguientes, que demuestran que ninguno de los que están en eminencia hará lo que quiera sin rendir cuentas al Creador. A todos les parece que ninguno va a tener que rendir cuentas. Sin embargo, todos tendrán que rendir cuentas al Creador.
volvemos a ver que todo le pertenece al rey, como lo hemos estado viendo en algunos proverbios. Volvemos a ver que todo le pertenece al rey, es decir, al rey de los que reinan y señor de los que gobiernan, rey de reyes y señor de señores. Porque nuestro Dios es rey de los que reinan y señor de los que gobiernan. Él está por encima de todo gobierno. Él está por encima de toda motivación, de todo lo que el hombre quiera hacer. Proverbio 21.1 nos toca hoy, por eso quiero verlo con ustedes. Como los repartimientos de las aguas, así el corazón del rey está en la mano de Yahvé. A todo lo que quiere lo inclina. Bien. Por supuesto está hablando de rey, porque en el tiempo en que se escribió Proverbios, es decir, 1000 años antes de Cristo, podríamos decir entonces 3000 años a partir de hoy, para atrás, no había presidentes, había reyes o faraones en Egipto, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, como los repartimientos de las aguas, así el corazón del rey está en la mano de Yahvé, a todo lo que quiere lo inclina. He tomado un ejemplo para poder comprender esto. Por ejemplo, en mi trabajo de jardinero o cuando trabajo en mi huerta, acostumbro a regar, y todos, por supuesto, los que hacemos huerta o los que hacemos jardinería, acostumbramos a regar principalmente en la huerta, haciendo pequeños surcos en la tierra, ¿sí? Lo llenamos con agua, le ponemos la manguera o con el balde o con lo que sea, lo llenamos con agua, pero cuando está lleno y nosotros dirigimos el agua hacia donde queremos que siga regando, ¿no? Tapando en una parte y abriendo otra, el surco de agua va llenando y regando las frutas o las verduras o las flores, lo que queremos que se riegue. Entonces, con la mano o con las herramientas, vamos dirigiendo el curso del agua para que se riegue todo, ¿no? Y este proverbio que estamos viendo muestra un paralelismo con Deuteronomio 11.10, que allí vamos a ver cómo el hortelano, así como el hortelano dirige con su pie el curso del agua, así Dios dirige con un ligero toque el corazón de los gobernantes para que éstos hagan su voluntad. Vamos a ver qué dice Deuteronomio 11.10 para poder ver qué realmente nos dice o cuál es el paralelismo que hay entre Deuteronomio 11.10 y Proverbios 21.1. Vamos a ver. Deuteronomio 11.10. Vamos a ver. Deuteronomio 11.10 dice: porque la tierra a la cual entras para poseerla no es como la tierra de Egipto, no es como la tierra de Egipto, de donde salisteis, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. ¿Cuál es el paralelismo entonces? Le está mostrando Dios a través de Moisés y está mostrando Dios a través de Salomón cómo cuando hablamos de Moisés le muestra al pueblo de Israel cómo cuando Israel estaba en Egipto y sembraba hortalizas, cómo tenía que dirigir el agua con el pie, haciendo o abriendo o cerrando el surco para que fuera regando. Pero en esta tierra donde van a estar, a donde los viene trayendo Dios, en esta tierra a donde Dios los viene trayendo, es regada por un rocío, es regada por las lluvias, una lluvia temprana y una lluvia tardía. La lluvia temprana era precisamente para
para que pudieran sembrar, y una lluvia tardía que era para regar cuando ya estaba sembrado, ¿no? Pero en Egipto no llovía, prácticamente no llovía. Entonces, ¿qué sucedía? Tenían que regar, dejando entrar el agua, por lo general el agua del Nilo, dirigiendo el agua con el pie, abriendo o cerrando el surco según la parte que se quería regar. Entonces, ¿qué nos dice Proverbios? ¿Cuál es el paralelismo que tenemos con Proverbios 21.1? Como los repartimientos de las aguas, es decir, como los surcos llenos de agua, o los surcos que se abren para regar las hortalizas, así el corazón del rey está en la mano de Yahvé. ¿Qué significa esto? Que Dios dirige el corazón del rey o del presidente hacia donde Dios quiere dirigirlo. Así como el hortelano dirige el agua por medio de surcos, tapando el surco de un lado, abriéndolo de otro para que el agua corra, así Dios tiene el corazón en sus manos, el corazón del rey o del presidente. Entonces, ningún gobernante hace o le parece que hace lo que quiere. Todo presidente, todo gobernante, sean hoy los presidentes, pero en su tiempo fueron los faraones, fueron los reyes, fueron los césares, todos ellos hicieron hasta donde Dios se lo permitió, y cuando Dios quería hacer otra cosa, inclinaba el corazón del rey, aunque el rey no se diera cuenta, o aunque el faraón no se diera cuenta, o aunque el César no se diera cuenta, e inclinaba el corazón para que hiciera lo que Dios quería que hiciera y se cumpliese el propósito para el cual Dios mandaba, aunque no se diera cuenta y aunque no lo reconociera, mandaba a ese rey, faraón o César, según lo que fuera y en la nación que gobernara. Entonces, todo gobernante sigue estando en la mano de Dios, por más que la gente, por más que piensen que no, que ellos están haciendo lo que quieren. ¿Por qué nosotros a veces nos angustiamos o nos llenamos de impotencia al ver lo que los gobiernos hacen o cómo actúan los gobiernos? Para eso es que Dios ha dejado la iglesia y ha puesto a la iglesia para que en el poder del Espíritu Santo la iglesia ore y Dios sea el que mueve los corazones o incline los corazones hacia donde Él quiere. Entonces, cuando la oración de la iglesia está de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios va a hacer su voluntad y va a inclinar el corazón del gobernante de turno para que se cumpla su propósito. Hoy la humanidad está llevando al mundo a su propia destrucción, pero Dios, en su preconocimiento, en su conocimiento eterno, ya sabía esto, ya sabía que iba a pasar todo esto. Entonces lo dejó escrito, porque nosotros lo vamos viendo, aunque muchas veces no descubrimos, si no prestamos atención, no descubrimos de qué está hablando, pero ya lo dijo por medio de los profetas, qué naciones, por ejemplo, van a ser destruidas. Por ejemplo, hoy tenemos a Damasco. Damasco es una ciudad, es una de las ciudades, quizás la ciudad, junto con Jerusalén, quizás una de las ciudades más viejas, más antiguas del mundo. La Biblia dice que Damasco va a ser destruida. Nosotros hasta ahora no hemos visto a Damasco destruida, aunque haya partes que hayan sido destruidas por alguna bomba, pero no ha sido destruida completamente. Pero sin embargo la Biblia dice que así va a suceder. ¿Y quién podrá impedir eso si la Biblia dice y Dios dice que va a ser destruida?
y Dios sabe en qué momento va a ser destruida Damasco, por decirlo así, o los asirios. Cuando el presidente asirio tenga que huir precisamente porque lo persiguen para matarlo. ¿Quién podrá impedir eso? Porque Dios, en su preconocimiento, desde la eternidad, de todas estas cosas que va a pasar, ya dijo que va a pasar esto. No lo decretó Él, sino que Él conoce el futuro desde el principio, o conoce el final desde el principio. Entonces el plan de Dios tiene un plan, y Dios tiene un plan, no tiene un plan A y un plan B, por si algo sale mal, usa el plan B. No, Dios tiene un plan. Dios tiene un plan desde la eternidad trazado, entonces no se va a mover ni para un lado ni para el otro. ¿Por qué? Porque Dios lo ha trazado así desde el principio. Pero lo trazó no moviendo ni torciendo la humanidad, ni dirigiendo a la humanidad para donde la humanidad no quiere. No. Porque hasta cierto punto Dios le ha dado libertad al ser humano para hacer para hacer lo que quiere. Entonces, como el hortelano dirige con su pie el curso del agua, así Dios dirige con un ligero toque el corazón de los gobernantes para que éstos hagan su voluntad. Así, miren ustedes, así, todos los gobernantes, lo crean o no, todos los gobernantes, lo crean o no, lo acepten o no, gobiernan como y hasta donde Dios se lo permite. No es que los gobernantes se van a salir con la suya. Los gobernantes gobiernan como y hasta donde Dios se lo permite. Por ejemplo, observando por ejemplo, en la historia política de nuestro país. Nuestro país jamás fue gobernado, por lo menos hasta donde yo sé, si alguno de ustedes quizás sabe y después me lo quiere comunicar, me quiere comunicar con un mensajito, perfecto. Pero hasta donde yo sé, y según mi investigación, jamás fue nuestro país gobernado por un seguidor de Jesús, por un cristiano. Jamás fue gobernado por un seguidor de Cristo. Jamás. Por lo menos hasta donde yo sé. Alguien que haya tenido a las Sagradas Escrituras como regla fundamental de fe y conducta. Jamás. Todas las leyes que se hicieron, inclusive muchas leyes, ¿sabían ustedes que muchas leyes se hicieron copiando la Constitución de los Estados Unidos? De hecho, ustedes saben que hubo bastante contacto entre Sarmiento y Washington, hubo bastante contacto, ¿sí? Porque los dos eran masones, tanto Sarmiento como Washington eran masones, entonces se consideraban hermanos, ¿no? Porque así es como se llaman, querido hermano, cuando ustedes ven la sigla QH, significa querido hermano en la masonería. Pero fíjense ustedes, la mayoría de los presidentes, creo que vamos por el presidente 48, creo, o 47, 48 o 49, la mayoría de los presidentes, ¿sí? La mayoría de los presidentes argentinos fueron masones o estuvieron estrechamente ligados a alguna logia. Aunque la masonería estuvo en estas tierras desde antes, pero en 1797 es fundada la logia Independencia, la llamada Sociedad de los Siete, que la componían patriotas que luchaban por la independencia. Luego aparece San Martín, que funda la logia Lautaro, ¿sí? Algunos de ustedes, yo lo escuchaba eso de la logia Lautaro, lo escuchaba cuando iba a la escuela primaria, pero no tenía ni idea de que logia Lautaro estaba ligado a la masonería. Belgrano, Sarmiento y hasta el primer presidente argentino, Bernardino Rivadavia, fue iniciado masón. ¿Qué quiero decir con esto? Que siempre hubo intereses políticos,
conspiraciones, muertes prematuras, asesinatos, y nunca nuestra nación fue gobernada por amantes de Dios y de su palabra. Nunca fue gobernada por amantes de Dios y su palabra. Ahora, ¿Dios lo permitió esto? Sí, Dios lo permitió. Dios lo ha permitido. Si Dios hubiese querido en algún momento colocar en la presidencia a un cristiano comprometido, a un hombre de Dios realmente, a un servidor de Dios realmente, Dios así lo hubiese querido. Pero no fue así, por lo menos hasta ahora. Por supuesto que el anhelo de nuestro corazón es que en algún momento, como dijo el Martín Fierro, un gaucho nos gobierne, pero nos gustaría realmente ser gobernados por alguien que conozca la palabra de Dios, que ame la palabra de Dios, que ame a Dios y que busque dirección de Dios para gobernar. De hecho, como digo a veces, si la ley de Moisés se convirtiera en la constitución o un presidente junto con todo su equipo decidiera que la palabra de Dios, la ley de Moisés, los 5 primeros libros de la Biblia, que es llamado la Torá o la ley de Moisés, fuese la constitución nacional de nuestro país, sin pasar por encima la constitución nacional, nuestra constitución, Dios realmente nos respaldaría. Dios realmente respaldaría a todo gobernante que amara a Dios y amara a su palabra. Porque sería la mejor forma de administrar los bienes que Dios nos ha dado. Nuestro país es riquísimo, nuestro país es uno de los mejores y más ricos y completos países del mundo. De hecho, los gobernantes ladrones que hemos tenido hasta aquí no lo han podido fundir todavía. Pero es porque Dios, dentro de todas las cosas, Dios ha guardado, inclusive por amor a los inocentes. Pero se estableció ese tipo de gobierno, está establecido ese tipo de gobierno y se está tratando el nuevo orden mundial, que es precisamente ese nuevo orden que está tratando de colocar en todos los gobiernos mundiales gente de ellos con un pensamiento comunista, socialista, un pensamiento que parece bueno cuando hablan de equidad y ese tipo de cosas, pero que en realidad se ha venido preparando todos estos siglos, desde el siglo XVII, XVIII, se ha venido preparando o han venido preparando al mundo para que todo vaya hacia donde este nuevo orden mundial quiere establecerlo. Este nuevo orden mundial va a hacer surgir en unos poquitos años a una cabeza, a un presidente, a un supuesto líder mundial, que será como el Salvador, como el Mesías, como el que traerá la solución al mundo. Por eso tiene que estar establecido, no sé si ustedes conocen la Agenda 2030, que es la Agenda 2030 de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas. Ustedes observarán allí que hay 7 puntos principales, pero después hay varios subpuntos que muchas veces, si no los miramos con detenimiento, pasan por alto y esos 7 puntos principales parecen puntos que apuntan a un mundo mejor y eso, pero en realidad para el 2030 tiene que estar establecida la ley del aborto, tiene que estar establecida la ideología de género, tiene que estar establecida la pedofilia, tiene que estar establecido tiene que haber sido derribadas las fronteras en todos los países,
y así les puedo contar muchas cosas más. ¿Para qué? Para que quede establecido en este sistema que estamos viviendo, que no le permite, porque Dios no lo ha querido hasta ahora, no le permite asumir a un presidente que tenga realmente a Dios y su palabra como cabeza, como principal guía de fe y conducta. Estamos orando, por supuesto, para que Dios nos traiga un refrigerio sobre nuestra nación definitivamente, pero eso sucederá realmente si Dios así lo quiere, porque entendemos claramente que como dice Proverbios 21:1, como los repartimientos de las aguas, así el corazón del rey está en la mano de Yahvé, en las manos de Yahvé, a todo lo que quiere lo inclina. Y sabiendo nosotros estos, oramos para que Dios incline las cosas hacia la justicia, hacia el derecho, hacia la equidad. Nosotros oramos y Dios hará su voluntad, si es que así es su voluntad que esto suceda en nuestro país, y si no, todo seguirá rumbo a su propia destrucción. Pero cuando Dios, escuchen esto, Dios lo ha permitido, pues Él juzgará a cada ser humano según como haya obrado con lo que Él mismo puso en sus manos para que administre. Pero cuando Dios tiene un plan trazado, nadie podrá torcer ese plan. Dios inclinará el corazón de los que suponen gobernar hacia donde Dios mismo quiere. Entonces nosotros cuando tenemos la impotencia o vemos la impotencia que la gente tiene por causa de las injusticias que se están cometiendo, por la gracia de Dios tenemos nosotros esa tranquilidad de saber que vamos a orar delante de Dios, que le vamos a suplicar a Dios que incline las cosas hacia la justicia y hacia el derecho, para que la gente pueda tener un poco de paz, y Dios hará si eso es lo que Dios quiere. Pero todos estos años Dios le ha estado dando la oportunidad, le ha estado dando tiempo a la gente para que administre correctamente, con justicia y con equidad y con prudencia, todo lo que Él mismo puso en las manos del hombre. Porque el mundo, Dios puso al hombre como mayordomo y administrador de todas las cosas que hay en el mundo. Pero el hombre las tomó para sí mismo, se hizo dueño de las cosas y las maneja como si fuera el dueño. Pero el hombre no es el dueño, el ser humano no es el dueño del mundo. El ser humano es un administrador, es un mayordomo. Tiene que ejercer mayordomía, tiene que administrar las cosas que el dueño le puso en sus manos. No es el dueño, el hombre no es el dueño, el hombre es el administrador. El hombre es la cabeza de toda la creación. El hombre jamás podrá torcer los planes de Dios. El hombre jamás podrá torcer los planes de Dios. Pero las cosas van hacia donde Dios quiere que vayan. Aunque el hombre le parezca que está gobernando él, es Dios el que gobierna. Y sigo con esto para poder ir entendiendo un poco más esto de Proverbios. Estamos viendo en esta serie de Proverbios que el todo del ser humano le pertenece a Dios. Lo aceptemos o no, lo acepte el hombre o no, todo le pertenece a Dios. Y el ser humano mismo le pertenece a Dios, que es su creador. Pero también es cierto que Dios le ha dejado al hombre cierta libertad, no toda la libertad, pero cierta libertad, para decidir qué camino tomar. De lo contrario, el ser humano sería una máquina sin decisión propia. Y vuelvo a explicar esto del libre albedrío que la gente habla.
el libre albedrío, después que Adán y Eva pecan y se alejan de Dios, o pecan contra Dios, el libre albedrío se pierde. Porque las únicas personas que tenían libre albedrío o toda la libertad, porque no había nada que lo determinara, eran Adán y Eva. Porque Adán y Eva tenían un solo mandamiento, un solo mandamiento. ¿Cuál era ese mandamiento? Que no comieran del árbol del bien y del mal. Era un solo mandamiento. ¿Y por qué Dios dio ese mandamiento? Porque había creado al hombre con libertad, pero lo había creado pensante y hablante. Entonces el hombre tenía que tomar decisiones, porque si Dios no le hubiese dado un solo mandato, habría sido simplemente un robot, habría sido simplemente alguien que no podía tomar decisiones. Sin embargo, Dios lo hizo libre al hombre para tomar decisiones. Y el hombre, teniendo un solo mandamiento que cumplir, rompió, destruyó y traspasó el mandamiento que Dios le había dado. Desde ese momento el hombre se hizo esclavo del pecado, esclavo de su propia humanidad, esclavo del diablo, esclavo del sistema, y perdió el libre albedrío. Y aunque el hombre hoy tiene cierta libertad, aunque el ser humano tiene cierta libertad para decidir, pero no tiene libre albedrío el hombre. Es una idea errada pensar que el ser humano hoy tiene libre albedrío. No existe el libre albedrío. La total libertad de expresión y decisión no existe, porque siempre el hombre está determinado por algo o por alguien. Siempre hay algo que lo determina. Entonces no tiene libertad. Porque cuando el hombre no es esclavo de Dios o siervo de Dios, es esclavo del pecado, de la carne y de la muerte, o es esclavo del diablo. Entonces no siempre el hombre, no tiene decisión el hombre, no tiene la decisión completa el hombre. El ser humano perdió el libre albedrío en el huerto del Edén, al pecar. Entonces, estamos viendo en esta serie de proverbios que aunque el todo del ser humano le pertenece a Dios, Dios le ha dado cierta libertad para decidir. Cierta libertad para decidir qué camino tomar. Por eso es que el ser humano también decide si deja a Dios afuera de su vida o cree en Dios. Y no estoy hablando de la salvación, la cual la salvación es del Señor, sino de una cosa muy diferente, que es el hombre tiene que decidir si. El hombre es el que decide, porque el hombre puede decidir que no necesita a Dios en su vida, y por eso luego dice ser ateo. Pero resulta que la Biblia dice que el que dice que no hay Dios es un necio. No es un ateo, es un necio. ¿Sí? Fíjense ustedes, en el próximo proverbio veremos que todo ser humano toma sus propias decisiones, acertadas o no, pero Dios es quien juzga esas decisiones. Nosotros podemos tomar nuestras propias decisiones y pueden estar acertadas o no, pero Dios es el que va a juzgar esas decisiones. Fíjense lo que dice Proverbios 21.2. Proverbios 21.2 dice: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Dios pesa los corazones. Ya hemos visto cómo Dios pesa los espíritus, que lo vamos a ver ahora. Todos nosotros tomamos decisiones a diario y creemos que son correctas a nuestro criterio. Creemos que son correctas a nuestro criterio. Pero cuando logramos entender que tenemos un Dios infinitamente más sabio que el más sabio de los seres humanos, ya no tomamos decisiones sin consultar con Él o presentarle nuestro próximo paso.
Explico esto. Cuando nosotros logramos entender que Dios es el que pesa los corazones, es decir, Dios es el que pesa las motivaciones del hombre, las intenciones del hombre, cuando logramos entender eso y nos vemos delante de Dios, entonces, cuando nos vemos delante de Dios, nosotros ya le presentamos a Él, nuestro próximo paso. Aquí una hermana me está preguntando, ¿y cómo decidimos seguir a Yeshua? ¿Decidir no es libre albedrío? No, porque nosotros no somos salvados porque decidimos ser salvados. Somos salvados porque Él nos salvó. Y como me preguntaron alguna vez, entonces, ¿por qué la Biblia dice amarás a Dios con toda tu alma, toda tu mente, todas tus fuerzas y todo tu corazón? Si eso es un mandamiento que nosotros tenemos, entonces yo les digo esto, el nuevo pacto dice que amamos a Dios porque Él nos amó primero. Nosotros no decidimos nunca amar a Dios. Él nos amó primero, derramó en nuestros corazones su amor, por eso es que lo amamos a Él. ¿Cómo decidimos seguir a Yeshua? Nosotros no decidimos seguir a Yeshua. Él decidió llamarnos a nosotros para que le sigamos. Entonces, nuestras obras hoy son por causa de la salvación, no la salvación por causa de las obras. Dios no nos salvó por obra humana. Dios nos salvó para que nosotros pudiéramos hacer obras buenas, preparadas de antemano por Él. Así lo dice Efesios 2:10. Y eso no es libre albedrío. Por eso que estoy diciendo yo que no hay libertad, que el libre albedrío ya no existe. Porque el libre albedrío era lo que tenían Adán y Eva. Vayan hasta el fin, hasta el principio del mundo, y van a ver ustedes que eso realmente era el libre albedrío. Cuando ustedes lo comparan, ese libre albedrío, lo comparan con la libertad que tenemos hoy, se van a dar cuenta que la libertad que tenemos hoy siempre está determinada por algo o limitada por algo. Siempre tenemos una limitación. Por ejemplo, ¿por qué somos esclavos de Dios? ¿Por qué debemos decir que somos esclavos de Dios y no siervos de Dios? Porque la palabra siervos o la palabra doulos, que es la palabra griega doulos, que se ha traducido por causa del problema de la esclavitud, se tradujo siervo, en realidad significa esclavo. Porque nosotros fuimos comprados a precio muy alto, que es el precio de la sangre de Jesús, o Yeshua, como quieran decirle. Pero el problema es que no entendemos que somos esclavos de Dios. Y Él nos compró para hacernos libres. Entonces ahora nosotros tomamos la decisión, nosotros decidimos, ahora somos libres, ¿sí? Pero seguimos siendo esclavos de alguien, porque somos esclavos de aquel que nos compró para hacernos libres. ¿Tenemos la libertad de servir a Jesús o no? ¿Tenemos la libertad? Hasta cierto punto tenemos la libertad. Ahora, Dios nos llamó a nosotros para representarlo a Él en la tierra. No para que hagamos lo que queremos, sino para representarlo a Él en la tierra. Por eso somos la iglesia o la eclesía. Somos un movimiento seguidores de Jesús. Esa es la gran cuestión. Entonces no hay libre albedrío. Comparen la libertad que tenía Adán y Eva y compárenla con el vivir del ser humano hoy. Y se van a dar cuenta que no hay libre albedrío. ¿De qué éramos esclavos nosotros? Según Efesios capítulo 2, del 1 al 10, somos esclavos del mundo, de la carne y del diablo.
Bajo esos tres preceptos estábamos nosotros. Entonces Dios nos libera, ¿para qué? Para que ahora le sirvamos a Él en espíritu y en verdad. Eso hace la diferencia. ¿Que tenemos libertad? ¿Nosotros? Sí, pero no tenemos libertad para hacer lo que queremos. Tenemos libertad para hacer aquello que Dios quiere que hagamos. Que eso hace la diferencia. Entonces, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Yahvé pesa los corazones. ¿Se dan cuenta que no hay libre albedrío? Porque hay alguien que está pesando el corazón del ser humano. Todos nosotros tomamos decisiones a diario y creemos que son correctas a nuestro criterio. Pero cuando logramos entender que tenemos un Dios infinitamente más sabio que el más sabio de los seres humanos, ya no tomamos decisiones sin consultar con Él o presentarle nuestro próximo paso. Ya vimos en Proverbios 16:2 algo muy parecido a esto. Todos los caminos del hombre, fíjense cómo se parece Proverbios 21:2 a Proverbios 16:2. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Yahvé pesa los espíritus. En cierta forma es más o menos lo mismo. Ya vimos nosotros que lámpara de Dios es el espíritu del hombre, ¿sí? Porque es por medio del espíritu del hombre, del neshama, que es el soplo, el alma, el espíritu, la parte interna del hombre, que es la lámpara, la vela, la candela, por medio del cual Dios alumbra todo el interior del ser humano y ve el interior del ser humano. Pero ahora vemos que Yahvé pesa los espíritus. Entonces, Proverbios 21:2 dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Yahvé pesa los corazones. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Yahvé pesa los espíritus. Debemos tener en cuenta esto. Dios no mira las apariencias, Él mira los corazones. Dios no mira los rostros, mira las motivaciones. Todo ser humano tendrá que presentarse delante de aquel que juzga con juicio justo todas las cosas y nadie podrá evitarlo. Veamos lo que dice Proverbios 24:12, por favor. 24:12, ahí cerquita nomás. Dice, si dices, aquí no lo sabíamos, el que sopesa los corazones, ¿no lo sabrá? ¿No lo sabrá el que vigila tu vida y paga al hombre según sus obras? Fíjense ustedes que esto no es la primera vez que se nombra en la Biblia, porque también lo vemos en el libro de los Salmos, que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahora Pablo toma esto y lo aplica en el libro a los Romanos, en ese tratado universal, y dice que todo ser humano tendrá que presentarse delante de Dios en el juicio final y a cada uno le pagará según sus obras, según las obras que haya hecho. Le pagará según las obras. ¿A dónde? Allí, en el final, en el juicio del gran trono blanco. Pero también Pablo lo toma y lo aplica en 1 Corintios para mostrar que cuando los creyentes, y hablo de todos los creyentes nacidos de nuevo desde Pentecostés hasta el arrebatamiento, si es que creen en el arrebatamiento, desde Pentecostés hasta el arrebatamiento, tendrán que presentarse delante del tribunal de Cristo y cada uno tendrá que presentarse según la obra que haya hecho estando en el cuerpo, sea buena o sea mala. Y allí recibirá en el tribunal de Cristo la recompensa por lo que haya hecho, sea bueno o sea malo. ¿Se dan cuenta? Entonces Pablo lo aplica a la iglesia, a nosotros, a los creyentes, a los nacidos de nuevo, para mostrarnos que un día vamos a tener que presentarnos delante del tribunal de Cristo y a cada uno se nos pagará conforme a nuestras obras, y aquel que murió pecando, y no habla
no habla de la pérdida de la salvación, porque en el mismo capítulo dice que será salvado así como por fuego, es decir, como alguien que escapó del fuego con lo opuesto, pero perderá toda recompensa. ¿Por qué perderá toda recompensa? Por lo que ha hecho que no ha sido conforme a la voluntad de Dios. Pero también le pagará conforme a su obra a aquel que ha actuado todo el tiempo, no perfectamente, pero sí fielmente. Entonces recibirá su recompensa. ¿Se dan cuenta cómo el viejo pacto es tomado muchas veces y aplicado o a la iglesia o aplicado a toda la humanidad? Eso lo pueden ver, que pagará conforme a sus obras, lo pueden ver lo pueden ver en el capítulo 2 de Romanos. Entonces, vemos en Proverbios 24:12 que si dices, he aquí, no lo sabíamos, el que sopesa los corazones, ¿no lo sabrá? Claro que lo sabe. Es una pregunta retórica, claro que lo sabe. ¿No lo sabrá el que vigila tu vida y paga al hombre según sus obras? Nadie escapará, nadie. Y como lo dije anteriormente, por eso están ligados muchos proverbios, como lo dije anteriormente, ni siquiera los gobernantes que creen gobernar, que suponen gobernar como quieren, como les parece, podrán escapar del que vigila y paga al hombre según sus obras. Nadie escapará del juicio de Dios, nadie. ¿Por qué? Porque Dios es el que pesa los corazones, porque Dios es el que pesa los espíritus. ¿Sí? Jesús, conociendo los corazones de los hombres, declara una sentencia de la cual nadie puede escapar. Y lo vamos a ver para ir terminando. Lucas 16, 13 al 15. Miren lo que dice Lucas 16, 13 al 15. Cómo Jesús aplica la palabra de Dios en sus enseñanzas. Dice 16 desde el 13, les dije desde el 13 al 15. Ninguno puede servir como esclavo a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o será leal al uno y menospreciará al otro. ¿Se dan cuenta que no hay libre albedrío? ¿Que va a servir a uno y le va a dar la espalda al otro? ¿O va a servir al otro y le va a dar la espalda al uno? Entonces dice, o será leal al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón. Toma una decisión, eso es lo que le está diciendo. Y los fariseos, que son amantes del dinero, oían estas cosas y lo ridiculizaban. Entonces se dan cuenta que cuando Jesús está hablando, les está hablando a distintos tipos de gente que está determinada o está regida por alguna cosa. Y acá demuestra que los fariseos eran amantes del dinero. Oían todas estas cosas y lo ridiculizaban. Entonces les dijo, vosotros sois los que os declaráis justos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones o pesa vuestros corazones. Porque lo que entre los hombres es sublime, delante de Dios es abominación. ¿Bien? ¿Ven? Hay una corriente o una teología que se llama determinismo. Es decir, que las personas siempre están determinadas por algo o algo las determinan. Tenemos como ejemplo cuando el profeta Samuel fue a la casa de Isaí, padre del rey David, para escoger un rey para Israel. Y leemos esta historia en 1 Samuel 16, 6 al 13, y veremos allí que Dios no juzga las apariencias, sino que mira los corazones. Y con esta lectura terminamos esta parte. 1 Samuel, o primer libro de Samuel, primer libro de Samuel 16, 6 al 13. Dice, y sucedió que cuando ellos llegaron, vio a Eliab, es decir, a uno de los hermanos mayores o el mayor de David, hijo de Isaí, ¿no?
Y se dijo, ciertamente su ungido está delante de Yahvé. Pero Yahvé dijo a Samuel, no mires su apariencia, ni su estatura, porque lo he rechazado. Porque yo no miro como mira el hombre, porque el hombre mira la apariencia externa, pero Yahvé mira el corazón. Entonces Isaí llamó a Abinadab, al segundo hermano, y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este eligió Yahvé. Luego Isaí hizo pasar a Sama, y él dijo, tampoco a este eligió Yahvé. Así hizo pasar Isaí a sus 7 hijos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Yahvé no eligió a estos. Y preguntó Samuel a Isaí, ¿Han terminado de pasar los jóvenes? Y él respondió, queda el menor, y aquí está pastoreando el rebaño. Fíjense ustedes que aquel a quien el Padre le había dado menos importancia es al que Dios escogía. Porque Dios no mira las apariencias, Dios mira el corazón. Entonces nosotros podemos juzgar las apariencias. Por alguna razón Jesús dijo, no juzguen según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Y cuál es la medida que tenemos? La vara que tenemos para medir. La palabra de Dios, no tenemos otra cosa para medir. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos reclinaremos, es decir, nos sentaremos a la mesa, hasta que él venga aquí. Envió pues y lo hizo venir, y él era rubio, de ojos vivaces y aspecto gallardo, y dijo Yahvé, levántate y úngelo, porque este es. Samuel entonces, tomando el cuerno del aceite, lo ungió en medio de sus hermanos, y el espíritu de Yahvé se apoderó de David desde aquel día en adelante, y Samuel se levantó y se fue a Ramá. ¿Ven ustedes? ¿Ven ustedes? Entonces, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Yahvé pesa los corazones. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Yahvé pesa los espíritus. ¿Ven ustedes? Entonces, lo que para el hombre es sublime, para Dios es abominación, es detestable. Por eso es que se presenta muchas veces, o nos tenemos que presentar delante de Dios más bien, para que Dios nos juzgue. Para que Dios nos juzgue. ¿Sí? Que Dios, por eso es que 1 Corintios 11 dice que si nos evaluáramos a nosotros mismos, si nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Sí? Porque al examinarnos nosotros mismos, podemos ver en nosotros qué es aquello que tenemos que resolver o solucionar delante de Dios. Entonces, de esa forma, no acarrearemos sobre nuestra vida disciplina. Sin embargo, al no haber un examen, muchas veces un examen propio, una autoevaluación, según dice 1 Corintios, Pablo dice, por eso hay entre ustedes algunos debilitados, otros enfermos y otros duermen. Es decir, otros murieron antes de tiempo, porque Dios los evaluó y los halló faltos. Entonces, como no se arrepintieron, Dios se los llevó antes. ¿Eso significa que perdieron su salvación? No significa que perdieron su salvación, pero sí perdieron toda oportunidad de poder servir al Señor hasta el último día. ¿Ven ustedes? Entonces esas personas se tienen que presentar antes, se tienen que presentar habiendo pecado. Por eso el apóstol Juan habla del pecado de muerte. ¿Cuál es el pecado de muerte? Aquel pecado por el cual Dios juzga a la persona y se la tiene que llevar antes de tiempo, le quita la vida, se la lleva antes de tiempo por causa de que no siga siendo tropiezo para los demás. El pecado de muerte es el mismo pecado del que habla 1 Corintios 11, donde dice que otros duermen. ¿Qué significa eso? Dormir. Significa que en Cristo dormimos. No morimos de la forma en que muere el inconverso. Es decir, que muere, va a la condenación.
Nosotros no somos condenados, siendo juzgados, dice, no somos condenados con el mundo. ¿Por qué? Porque nosotros no somos de este sistema, no somos de este mundo, no pertenecemos a este sistema, entonces nunca podremos ser juzgados de la misma forma que el mundo. Porque Dios ya está juzgando todas las cosas, pero el juicio comienza primero por su casa, porque Dios ya está juzgando. ¿Por qué? Porque Dios pesa los corazones, porque Dios pesa los espíritus, porque Dios está mirando el interior de las personas. Y las personas pueden decirme o mostrarme ciertas motivaciones, cuáles son sus motivaciones. Sin embargo, Dios es el que está mirando la verdadera motivación de la persona. Entonces a mí me puede mentir, a Dios no le puede mentir. Tan simple y sencillo como eso. Hasta aquí quiero llegar con esto. Vean ustedes cómo el profeta Samuel se tiene que presentar en la casa de Isaí para elegir al que va a ser rey, y ninguno de los 7 hermanos es el que Dios escogió. ¿Cuál fue? El octavo. E inclusive el octavo, el número 8, tiene mucha relevancia dentro de la Biblia. Muchas gracias. Muchas gracias por haber estado de aquel lado, gracias por los mensajes que me han escrito, y realmente yo espero, si alguien quiere hacerme alguna pregunta, puede hacerlo después de manera privada, por Messenger, o el que tenga mi teléfono puede hacerlo por WhatsApp, pero que Dios nos siga llevando adelante en esto que estamos tratando de resolver. Y aquellos que quieran unirse a nosotros los días sábados a las 19 horas por Skype, allí estamos en el grupo Manantiales de Piedad, debatiendo, estudiando, llevando adelante esto precioso que es el estudio de la palabra. Y estamos hablando en este tiempo precisamente de la apostasía. Recuerden, sábados a las 19 horas por Skype, quien pueda bajar esa aplicación puede hacerlo y acompañarnos en esto que es el estudio de las Escrituras los días sábados a las 19 horas. Un abrazo grande, los amo en el Señor, y que Dios los siga bendiciendo como hasta ahora. Recuerden ustedes que yo no puedo decirles a ustedes que Dios los bendiga, sino son benditos de Dios, porque Dios ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Ustedes, aquellos que han creído en el Señor Jesús como único y suficiente Salvador, ya son benditos de Dios. Así que, benditos de Dios, sigan adelante firmes en la fe.